Allá en los tiempos que el apóstol Pablo escribió, había un poeta romano, latino, llamado Horacio, y en una de sus obras criticaba a los autores de las tragedias del teatro de sus días. Y lo hizo porque en muchas de las obras griegas los autores le daban mucha participación a los dioses. Y como los griegos tenían muchos dioses, un día les escribió diciendo: no traigan un dios a la escena a menos que haya un problema que justifique su intervención. Siglos más tarde, Martín Lutero habría de tomar esa frase para referirse a lo que Dios tuvo que hacer cuando tuvo que resolver el problema de nuestro pecado. Ustedes y yo, que hemos estado siguiendo la carta de los Romanos, hemos dicho que es la constitución del cristianismo. Podemos titularlo de la condenación a la gloria. Es un proceso realmente que nos llena de gozo. Es apreciar la grandeza del ser y del amor de Dios. Y Dios tuvo que intervenir para resolver un problema que realmente solamente Dios podía intervenir. Solamente Él lo podía resolver. Y era el problema que ya les dije 1000 veces: cómo un ser humano, pecador, puede ser justificado, puede ser puesto en una buena relación con Dios. Ustedes y yo hemos estado siguiendo al apóstol. Hemos visto que en los primeros 2 capítulos hasta el 3:20 nos ha hablado de la situación del ser humano sin excusa delante de Dios, condenado completamente, sin esperanza. Y en el versículo 21 del capítulo 3 estalla con esta gran nota de alabanza y adoración: pero ahora Dios hizo algo. Y en este párrafo tan rico que leímos esta noche, ya hemos visto 2 estudios. El primero de ellos nos recordaba que el origen de nuestra salvación está en la gracia de Dios. Que esa salvación se obtiene gracias a la muerte de Cristo en la cruz. Pero que esa salvación finalmente se apropia, es hecha a una posesión personal por un individuo mediante la fe en Jesucristo. Y esto es justamente lo que queremos ver en esta noche. Quisiera llamar nuestra atención en particular a los versículos 27 al 31. Hemos visto al apóstol Pablo que nos ha estado explicando que todos los seres humanos están destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituido, les dije, se puede traducir mejor como aprobación de Dios. Nadie se puede pasar el examen con Dios. Y entonces Él intervino haciendo lo que hizo. Y toda la Trinidad está involucrada en este proceso. Dios el Padre, por su gracia, envió al Hijo. El Hijo, por su muerte, pagó el perdón de nuestros pecados. Y nosotros ahora, por la obra del Espíritu Santo, tenemos que recibir este regalo. Ahora, alguien correctamente podría decir: pero ¿por qué siguió escribiendo el apóstol Pablo? Si después de todo, allí en el versículo 26, con esta declaración tan gloriosa que hace, ¿no hubiera sido mejor parar ahí y cerrar el telón? Porque vean lo que dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Dios sea el justo y el que justifica de la fe de Jesús. ¿Por qué sigo escribiendo esto que viene a continuación? Bueno, mis hermanos, creo que el apóstol era un buen maestro y sabía lo que estaba haciendo. Es que lo que viene ahora es absolutamente fundamental para nuestra relación con Dios. Y el apóstol Pablo no quiere que haya dudas en la mente de los oyentes o que haya confusiones. Muchas veces, como buen maestro, uno se tiene que preguntar: ¿pero habrán entendido lo que les expliqué? Ustedes saben, mis hermanos, una cosa es escuchar el Evangelio, otra cosa es entenderlo, otra cosa es poder explicárselo a alguien. Son 3 niveles muy distintos. Yo esta noche estoy tratando de explicarles. Confío que cada uno de ustedes
si tienen la actitud correcta, pueda llegar el día cuando ustedes se lo puedan explicar a otro. De manera que una persona que les hace una pregunta, a ver, explíquenme, ¿qué es esto que habla este párrafo de Romanos? Si usted logra explicarle este párrafo a alguien, usted ha avanzado mucho en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo de nuestra fe, conocer más de Dios, de su plan, a través de la palabra. El apóstol Pablo se daba cuenta que no podía quedarse con lo que había dicho. Hacía falta aclarar un poquito mejor para que no quede ninguna duda. Segundo, aquí el apóstol usa un método que es absolutamente importante en las cosas del Espíritu. Si ustedes han vivido un poquito en esta sociedad norteamericana en estos últimos años, hay un énfasis en hablar solamente de las cosas positivas, ¿correcto? Sí. Inclusive hay toda una mentalidad: no hagas olas, no sea que los botes se choquen, mantenete tranquilo. Si ves algo que no te gusta, mejor que te calles, porque vas a ser tomado como un intolerante y alguien muy desagradable. Inclusive todo este modo de pensar ha infiltrado en ciertos sectores de la iglesia, y ustedes conocen los mensajes del pensamiento positivo. No voy a decir quién era el pastor que dijo esto, pero un día estaba mirando un programa de televisión, de un reconocido ministerio aquí de esta ciudad, cuando estaba en Canadá todavía, y allí el pastor contó que alguien un día le vino a pedir ayuda y le dijo: pastor, necesito que ore por mí porque estoy endemoniado. Estuve de novio con una bruja y creo que estoy endemoniado, necesito que me ayuden. Y este hombre dijo: yo no creo en lo negativo, yo solamente creo en lo positivo, y le dije que se vaya. Bueno, ahí estamos. El apóstol sabe lo que está diciendo. Sabe de que en las cosas del Espíritu tenemos que señalar el pecado y tenemos que traer la solución. Que el ser humano no tiene la capacidad de discernir dónde está mal. El pecado aún ha hecho una obra tan dañina en nuestro ser interior, en nuestra computadora, en nuestra mente, que el ser humano, si uno no le muestra exactamente dónde está el mal, no procede a tomar el remedio. Siempre recuerdo una historia verídica de mi país. El pastor llegó a una iglesia y salió a recorrer las casas de los miembros, y resulta que la mayoría de ellos trabajaban en el Ferrocarril Nacional, y vio que muchos de ellos en sus casas tenían cosas que pertenecían al Ferrocarril Nacional. Uno de ellos se había hecho una extensión completa de la casa con la madera traída del ferrocarril, las ventanas y todo. Entonces dijo: bueno, creo que esta gente lo está viviendo muy bien, les voy a dar un mensaje sobre el mandamiento: no robarás. Y entonces predicó con entusiasmo y les dijo: hermanos, los cristianos no robamos. Increíblemente, cuando terminó el culto, todos los hermanos, estos que tenían muchas cosas del ferrocarril, salieron del culto y le dijeron: pastor, qué lindo sermón que nos predicó hoy. Entonces el pastor se dio cuenta que el mensaje lo había cruzado. Get across, como decimos aquí. Entonces el domingo siguiente volvió a la carga. Entonces volvió a hablar sobre el tema de no robar y les dijo: hermanos, robar incluye traer cosas de la propiedad del ferrocarril nacional. El lunes a la noche se reunieron los diáconos y lo echaron al pastor. No querían escuchar las cosas específicas. Nadie me dice amén. ¿Nos podemos identificar con esa historia? Creo que sí. Mientras hablamos en contra del pecado, todos estamos cómodos, pero cuando la Biblia nos empieza a poner el dedo en el lugar que nos duele, empezamos a reaccionar. Ustedes conocen. Es por eso que Pablo te quiere estar seguro que los oyentes están bien. Y lo tercero que quiere hacer Pablo en este párrafo ahora es tratar de ayudar a gente que está luchando con cuestionamientos, especialmente los judíos. ¿A ustedes les gusta hacer transiciones? Por ejemplo, yo nací evangélico, yo no tuve que hacer
la transición que tienen que hacer ustedes, que se criaron en otro sistema de fe y de pensamiento. Yo nací con la verdad de la Biblia, doy gracias a Dios por eso, me la enseñaron de chiquito y después un día yo la tuve que aferrar con mis propias decisiones y mi propio estudio. Pero ustedes que han venido de los testigos de Jehová, de los adventistas del séptimo día, de los mormones, del catolicismo romano, ¿les resulta fácil hacer la transición a todo lo que está escrito en la Biblia? Toma mucho tiempo. Estamos cargados de preguntas, de cuestionamientos, de dudas. Oiga, pero ¿usted qué quiere decir? Y es normal. Dios nos ha hecho así. Entonces el apóstol está tratando de ayudar a los judíos a que se saquen del modo de pensar que tenían. Quiero llevarlos a Gálatas capítulo 2 por un momento. Si tienen sus Biblias, me gustaría leer Gálatas 2 del 11 al 16. Porque aquí hay un relato que ilustra lo difícil que es hacer transiciones, lo que decimos un cambio de paradigma. Hemos estado toda nuestra vida creyendo esto, avanzando en esta dirección y de repente nos traen algo que nos deja mirando para el otro lado. Y las cosas no son sencillas. Gálatas, capítulo 2, comenzando en el versículo 11. A los judíos les costaba horrores entender el Evangelio y las implicaciones que tenía. El ejemplo, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro era judío. Dios le tuvo que enseñar que los gentiles no eran cosas sucias. ¿Se acuerdan? Sí. Hechos capítulo 10. Antes de ir a la casa de Cornelio, Dios lo tuvo que preparar para que cambiara. Y Pedro parecía que había encendido la lección. Vean lo que pasa después. 2 hombres. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, allí se había establecido una iglesia muy pujante, muy dinámica, muy misionera. El apóstol Pablo, fíjense lo que tiene que hacer. Lo reprendí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, este es el hermano del Señor, este es el que escribió la carta de Santiago, medio hermano del Señor, comía con los gentiles. Pero después que llegaron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pablo, qué lenguaje tan duro que utilizas. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a que se hagan judíos, a judaizar? O sea, los judíos querían que todos se circunciden como ellos. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, según se consideraban ellos, la casta superior, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que a los judíos les costaba horrores hacer transiciones. Querían ser salvos por la fe, pero todavía hagamos la circuncisión. Y Pablo tiene que tratar estas cosas para que aquella gente salga del horror y pueda vivir en la libertad del Evangelio. Cuando uno entonces se acerca a los versículos 27 a 31, encuentra que enseñan 3 cosas. Primero, versículo 27. En este párrafo, lo primero que enseña el apóstol Pablo es que la salvación provista por Dios excluye toda la jactancia humana. Dice: ¿dónde pues queda la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Tremendo, tremendo. Lo primero que nos dice aquí es que toda la obra de Dios excluye la jactancia humana.
Cuando un atleta es incorporado al Hall of Fame, ¿por qué es así? Porque ha hecho un esfuerzo, ha triunfado. Cuando un hombre de negocios es promovido y tiene éxito, ¿por qué es así? Porque ha trabajado duro y ha prosperado. Porque cuando un estudiante gana un award, ¿por qué es así? Porque ha estudiado y se ha ganado un premio, ha ganado un scholarship, una beca. Pero sin embargo, cuando ustedes y yo lleguemos al cielo, nadie va a poder decir yo estoy acá porque me lo gané, porque lo trabajé. Creo que el cielo es el único lugar donde los argentinos no van a tener nada donde jactarse. Finalmente van a poder vivir con ellos mismos. Va a ser un poquito aburrido el cielo para nosotros. Lo que está diciendo aquí es que el esfuerzo humano, la jactancia en todo esto que Dios ha hecho, no tiene ninguna participación. Y entonces el apóstol va a enseñarnos por qué. Dice, ¿por qué el ser humano no tiene nada para jactarse delante de Dios? Ha quedado excluido, eliminado, ha sido eliminado. El término excluido está en un punto bien fuerte para decir, quedó terminado una vez y para siempre. Y si quieren la próxima pregunta, en lugar de ley, pongan la palabra principio. ¿Por qué principio? ¿En base a qué? ¿Por la de las obras? Las obras, ya se los expliqué. La ley de las obras, el principio de las obras. ¿Qué es? Bueno, muy sencillamente, que ustedes y yo trabajamos, nos portamos bien, hacemos todas las cositas buenas que Dios nos pide, y en retribución Dios nos tiene que dar un premio. Pero Pablo dice, ese sistema no funciona, y ya nos va a explicar cuál es la función de la ley. No dice, no, por el contrario, la jactancia humana pierde todo, porque todo lo que Dios ha hecho es en recompensa. La salvación que nos da es en relación a la fe. Y entonces en el versículo 28 va a ser esta gran aseveración. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Marquen ese versículo porque es críticamente importante en nuestra vida. Acá nos dice el apóstol Pablo que el Dios que actuó en gracia y envió a su Hijo a morir por nosotros, Cristo que muere por nosotros, y ahora ustedes y yo podemos apropiarnos de ese regalo mediante un acto de fe, nada más. Cierto día iban viajando juntos en el avión un par de personas y descubrieron que era cristiano, y uno le pregunta al otro, ¿cuánto hace que usted es salvo? Y este hombre con mucha sabiduría contestó, yo fui salvo hace 2000 años atrás, pero no lo supe sino hasta hace 5 años atrás. Tenía razón. En la cruz de Cristo, Él ganó la salvación de todos, aquellos que un día lo reciben por la fe. Ahora noten bien, es por la fe. Ciertamente de la fe voy a hablar ahora más cuando lleguemos al capítulo 4 porque hay mucho que decir. Porque el apóstol va a apuntar después a lo que es creyentismo, y de eso hay mucho en la iglesia evangélica. Creyentismo es la fe que es puramente intelectual. Es la fe que porque yo manejo ciertos datos, ya estoy bien. Eso es un peligro grande, mis hermanos. Ahora, antes de hablar de que la fe se debe manifestar en cierta conducta, el apóstol quiere enfatizar que solamente por la fe y las obras no tienen nada que ver. Las obras van a manifestar que hemos creído, pero lo que apropia el regalo de Dios es cuando finalmente una persona, a la luz del juicio de Dios, a la luz de la condenación, a la luz de todo su pecado, a la luz de todo lo que Dios ha hecho, finalmente llega al punto en el cual puede decir de corazón, yo creo en Jesucristo, creo en su vida, creo que es el Hijo de Dios, creo que vivió la
vida perfecta y ejemplar que Dios demandaba. Creo que cumplió todas las demandas de la ley que estaban en contra mía. Creo en Él que con su muerte pagó la deuda que yo tenía. Creo en Él y me apropio a Él. Y mi esperanza para el día del juicio es: Cristo murió por mí. Él lo dijo, yo lo creo, y sobre esa certeza ha puesto mi futuro. Eso es fe. La fe implica saltar al vacío sabiendo de que Dios nos agarra. Y ustedes y yo estamos basados pura y exclusivamente en la promesa de Dios. Y no vamos a agregarle nada a esa fe, a esa salvación, con todo lo que podamos hacer después para el Señor, sirviéndole con amor. La justificación es un acto, una vez y para siempre. La justificación no es algo progresivo, es algo que se nos da una vez por gracia. Y nunca más se le retira a aquel que de corazón le pide y cree en Jesús. Nunca lo olvidemos, hermanos. Después vamos a hablar de que la fe debe producir ciertos frutos. Y mis hermanos, en esta noche yo creo que de conocerles a todos, yo diría acá somos todos cristianos. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Porque creo que muchas veces, a veces como pastor me preocupa de que tal vez las personas en el fondo del corazón nunca se han convertido completamente, nunca han confiado en Cristo plenamente. Todavía de alguna manera se están agarrando a algo que yo puedo hacer. Mis hermanos, acá dice clarito: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin ninguna añadidura. Es un acto de gracia de Dios. Esa fe es el resultado de la obra del Espíritu en tu vida y en la mía. Y es una fe que ustedes y yo la activamos. El día que aceptamos a Jesús y venimos a Él. Ustedes y yo todos los días estamos usando la fe. Digamos que yo quiero hacer un viaje por avión, a donde sea, donde más les guste, París. Desde el mismo momento que yo me subo al auto para ir al aeropuerto, estoy activando mi fe. Estoy poniendo mi fe que ese automóvil ha sido construido de manera adecuada y me va a llevar hasta el lugar de destino. Cuando llego al aeropuerto, me parqueo, voy al counter, ahí me ponen enfrente una computadora, pongo la información, me dan un boarding pass y yo confío que ese boarding pass es el que me lleva hasta el avión. Llego al avión, entro y veo que a mi izquierda hay una cabina donde hay 2 o 3 pilotos en un modelo de avión, y confío que esos hombres están muy calificados para hacer la tarea que tienen que hacer. Me siento y tengo que tener fe de que la Boeing ha construido ese avión de la manera correcta o de Airbus. Y ustedes saben muy bien, ustedes y yo vivimos activando la fe continuamente. Y de la misma manera la activamos para creer en Jesús. Decimos, Él es quien dijo ser, Él hizo lo que hizo, todo por amor a mí, y por lo tanto, sobre esa fe, cuando creo en Él y confieso que Jesús es el Señor y que Él levantó de los muertos, como dice Romanos capítulo 10, soy salvo. Bendita posesión. Nunca más hay lugar a la duda, nunca más hay lugar al temor. Así que, lo primero que nos dice en estos 2 versículos es que esto es la obra de Dios. Él nos justifica cuando confiamos en Jesús. Segunda lección: que Dios ha hecho un único plan de salvación que vale tanto para el judío como para el gentil. No hay 2 o 3 caminos de salvación. Los judíos pensaban, bueno, nosotros somos salvos por guardar la ley, hemos guardado todo el ceremonial, ¿qué más nos falta? No les dice el apóstol Pablo. Los judíos, los gentiles, no, dice, momento, hay un solo camino. Versículo 29, perdón. Es solamente Dios de los judíos, no es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles. Ahí estaban los judíos con sus creencias que ellos estaban por arriba de los demás, que los gentiles eran los perros, así les llamaban.
El judío oraba todas las mañanas: Señor, te doy gracias que no nací gentil o mujer. Vaya. Sorry, damas, así eran los judíos. Pero a ellos se jactaban de que no eran como él. Como decía aquel gran filósofo de la televisión, el Kiko, Chuma Kunta. Y ustedes saben, el apóstol acá nos dice: no, Dios es Dios de todo el mundo y también lo es de los gentiles. Y entonces en el versículo 30 va a ser una afirmación, porque Dios es uno. Hay un solo Dios y en consecuencia hay un solo camino de salvación. Lo que acá Pablo está haciendo es citar el gran mandamiento judío, el Shema. Se encuentra en Deuteronomio capítulo 6. El judío repite siempre: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu mente. Y el judío lo repite siempre eso. Pero no sé por qué la agarraban torcida y decían: ajá, bueno, ok, Dios es el Dios solamente de los judíos, los gentiles, no, dice el apóstol Pablo. Dios es uno solo, tiene un único camino de salvación. Judíos y gentiles entran por la misma puerta. Y entonces nos dice: ciertamente de los gentiles. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Es a través de la fe que obtenemos la salvación. Y en el versículo 31 nos hace una afirmación que, una vez más, está destinada a la mente judía. Porque recuerden, en la mente judía el tema era cómo guardaron la ley, cómo guardaron los 10 mandamientos. Somos salvos por observar los 10 mandamientos. Y entonces, si ahora Pablo, tú nos dices que somos salvos por la fe, los 10 mandamientos han pasado a la historia, han quedado abolidos, podemos vivir como se nos da la gana. Pablo va a decir: no. Este método de salvación establece la ley. ¿En qué sentido? Bueno, por lo menos en 3 quiero mencionarles en esta noche. Pablo, al decir este modo de salvación mediante la fe confirma la ley, está recordándoles una vez más que el propósito de la ley, los 10 mandamientos, eran enseñarnos a vivir y recordarnos como todos no hemos vivido. ¿Correcto? Que los 10 mandamientos son como un espejo que nos muestra en la mañana lo lindo que estoy cuando salto de la cama. Y usted dice: soy el eslabón perdido de Darwin. Pero el espejo no tiene la habilidad de ponerlo bien. El espejo no le puede pasar el peine y ponerla bonita, señora. No le puede... ustedes conocen. La ley, en el propósito de Dios, estaba destinada ¿a qué? A que sea como la luz del tablero del automóvil, que te dice: tenés un problema, hace algo, porque si no vas a tener una crisis pronto. La ley de la luz roja del tablero no me soluciona el problema del motor, o lo que sea. Y esto es lo que Pablo está diciendo, lo dice clarito en 3:20. Uno de los propósitos de la ley era ¿qué cosa? Mostrarnos el conocimiento del pecado, 3:20. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ustedes y yo, si estudiamos los 10 mandamientos, ¿cuántos estuvieron en las células en este tiempo? Hemos estado estudiando los 10 mandamientos con cuidado. Si usted ha seguido los 10 mandamientos, ¿quién de nosotros los ha cumplido? Al nivel que exige el Señor Jesucristo, nadie. Entonces, la ley es para mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador. Nos señala el pecado, nos muestra nuestra necesidad. Segundo, creo que Pablo quiere decir que al decir aquí que confirmamos la ley, está estableciendo este modo de salvación, lo que Dios siempre nos enseñó. Algunos dicen, en el Antiguo Testamento los judíos creían que eran salvos por guardar la ley. Muchos entendieron así, pero la Biblia no enseñaba eso. La Biblia, a través de la ley, de todo el ritual, les llevaba a la
solucionar tu problema. Tú no puedes ser reconciliado con Dios mediante tu buena conducta o tu religiosidad. Un animal inocente tiene que pagar con su vida. Y sin embargo, ustedes saben cómo los judíos pelearon con todo ese tema. Por eso, en el capítulo 4, vamos a ver que Pablo dice, bueno, a ver, alumnos, un ejemplo. Y va a hablar el caso de Abraham. Ya lo vamos a ver. Porque lo que está diciendo aquí es que la ley fue dada para enseñarnos a vivir una vez que estamos en libertad. Tercero, creo que confirmamos la ley cuando nos recuerda que la sentencia que Cristo padeció fue para confirmar la ley y que rige hasta el día de hoy. ¿Qué quiero decir? Usted y yo sabemos que en el freeway hay un cartel que dice velocidad máxima es, dependiendo, ¿no es cierto?, de distintas secciones, distintas zonas de la ciudad. El freeway, por lo general aquí en California, ¿cuál es la máxima? 65 millas por hora. Hay lugares donde nos piden bajar, hay lugares a donde podemos subir. Pero usted sabe muy bien que el límite es 65. Usted por ahí tiene un chofer de esos que lo viene frenando y se tira a pasarlo y sube la velocidad y llega a 100 millas por hora y justo estaba el policía. A 100 millas por hora le confiscan el automóvil y va a tener un serio problema con el seguro después. ¿Por qué usted recibe ese ticket? Porque hay una ley en vigencia. Porque se ha quebrado la ley correctamente. Y ese ticket que el policía le escribe, ¿qué hace? Confirma la vigencia de la ley. Y la ley no puede ser quebrada. La muerte de Cristo en la cruz confirmó que la ley rige. Que la ley Dios pide que se cumpla. Que por ellos, aquellos que rechazan el sacrificio de Cristo serán juzgados un día. En el día del juicio final, Dios a los que rechazaron a Jesús le va a decir, bueno, vení, ¿cómo cumpliste el primer mandamiento que dice no tendrás dioses ajenos delante de mí? ¿Cómo cumpliste el segundo mandamiento que dice no te inclinarás ante dioses falsos? ¿Cómo cumpliste? Y así. En este caso, la muerte de Cristo nos recuerda que la ley demanda castigo. Demanda una penalidad. Y la muerte de Cristo, nos dice Gálatas, fue en cumplimiento de la ley. Y que cuando Cristo colgó en la cruz nos hizo libres de la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque ahora entramos a los que creemos en Él, en un nuevo régimen. Es el régimen de la fe y de la vida del Espíritu. ¿Estamos libres de los 10 mandamientos? No. Los vivimos sabiendo que son una guía, son como el guardarrey que está al costado del camino de montaña y están para protegerme, para que no me vaya al abismo. Los 10 mandamientos tienen esa función. Nos muestran cómo vivir y después nos enseñan, no te cruces aquí, no vayas para allá, haz esto, lo otro. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, en este párrafo, la fe en Cristo Jesús, la justificación que ofrece Dios al hombre y a la mujer cargada de pecado, no importa cuán grandes o cuán chiquitos, es algo que es otorgado por un acto de Dios una vez para siempre. Quita toda la jactancia humana porque es por gracia a través de la muerte de Cristo. Es para todas las naciones, no importa qué trasfondo, sea judío o gentiles. Y establece la ley para recordarnos de que todavía el ser humano está bajo la ley. Iba a ser juzgado por ella, iba a ser condenado por ella. De no venir a Jesús, que cumplió con todas las demandas, y por la fe nos ofrece el perdón. Y cuando uno dice,
esto tiene unas implicaciones tremendas, ¿no? Ahora, mis hermanos, este es un mensaje que ustedes y yo tenemos que predicar y proclamar a 4 vientos. Allá en Inglaterra, en 1700 y pico, hubo un par de grandes predicadores. Uno se llamaba Juan Wesley, el otro George Whitefield. Y un día este hombre Whitefield lo invitaron a predicar una serie de sermones de domingo a domingo en una iglesia. Y la primera noche tomó el texto de Juan capítulo 3, os es necesario volver a nacer, y predicó sobre él. Increíblemente volvió el lunes y volvió a predicar lo mismo. Martes a la noche dijeron, bueno, hay que traer al predicador hoy. Tercera sesión, os es necesario volver a nacer. Cuarto, mismo tema. Quinto, finalmente a la sexta noche los líderes de la iglesia lo agarraron y dicen, pero dígame una cosa usted, ¿qué se cree usted que es? ¿Por qué nos predicó tantas veces os es necesario volver a nacer? Y Whitefield contestó, porque os es necesario volver a nacer. Mis queridos, la raza humana, el hombre y la mujer que no se han refugiado en la vida, la muerte expiatoria del Señor, tienen que volver a nacer. De otra manera tienen que enfrentar el juicio de Dios en base a su conducta, y cumplir la ley es un poquito difícil. Por eso demos gracias a Dios por un mensaje revolucionario como es el Evangelio, que nos quita a ustedes y a mí la carga de la performance de nuestros hombros y nos dice, eres aceptado en Cristo completamente, totalmente. Eres libre para vivir para Dios y para vivir gozando la vida. Va a decir, pero eso, pastor, suena un poquito peligroso. Bueno, ya Pablo nos va a enseñar. Pero déjenme concluir con el libro de los Hebreos. Vamos al capítulo 5. Porque hace un rato atrás les dije que una cosa es escuchar el Evangelio. Otra cosa muy distinta es entender el Evangelio. Otra cosa muy distinta aún es poder explicar el Evangelio. Y mi deseo para cada uno de ustedes, mis hermanos, es que estas cosas que estamos hablando, ustedes las puedan conocer y entender y poder explicárselas a otros. Pero en todas las cosas hay un peligro, y es la actitud indebida. Fíjense la exhortación que tiene que hacer el escritor de esta carta. Está hablando de la obra de Cristo y por qué Jesús es superior a todo el sistema judío. Y a este grupo de creyentes que estaba pensando volver para atrás, les hace una severa advertencia. Ojo que después de haber conocido a Jesús, si vuelven al judaísmo les va a ir muy mal, a pesar de los momentos difíciles que viven. Noten lo que les dice. Acerca de todo esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. 5:11, Hebreos. Como dijo un misionero en la carta a los Hebreos. Demos gracias por nuestros buenos misioneros que luchando con 1000 cosas nos llevaron al mensaje. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Oh, suena conocido. Por cuanto se han hecho lentos, tardos para oír. Porque debiéndose ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a aceptar que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
¿Quieren marcar ese párrafo? Es muy importante. Es algo que yo no quisiera ni para ustedes ni para mí. Que el Señor nos diga, oye, tienes 10 añitos ya en las cosas de Dios y todavía te tenemos que estar explicando lo básico. Hay que ir un poquito más arriba, compañeros. Hay que seguir subiendo, les dice el escritor de la carta a los Hebreos. En esta noche me alegro de verlos a ustedes. Estamos considerando una carta que tiene, como dice el escritor, cosas difíciles de explicar. Pero ahí está el desafío para ustedes y para mí. Tomar esto, apropiarlo, entenderlo, poder pasárselos a otros. Mi consejo es, cuando llegue a casa, a ver cuánto se acuerda de cada una de mis elocuentes y brillantes palabras. Póngala por escrito. Mejor aún. ¿Por qué no tiene algún amigo, algún familiar y le lee algo de esto? Y se van a quedar todos mirándolo. Y entonces usted le va a decir, mira, déjame que te explique la grandeza que tiene todo esto que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es para todos. Yo los aliento a que perseveremos en este camino. Cuando yo empecé a estudiar hace 42 años atrás, todas estas cosas me parecían chino básico. Pero le puse ganas, le puse muchas ganas. Y sinceramente han llegado a ser alimento para mi alma y bendición para mi vida. Y la palabra de Dios ese es el propósito que tiene. Es cambiar nuestro modo de pensar para hacernos sentir bien, para transformar nuestra conducta. Así que, en esta noche Pablo nos recuerda, somos salvos por fe, en Cristo Jesús y en su obra. Queda abolida toda la jactancia, quedan abolidas todas las obras de la ley y el ganarse de algo. Estamos libres en Cristo. Eso sí, después vamos a estudiar cómo lo manifestamos. Pero vaya mensaje glorioso el que predicamos. Que Cristo murió por mí. Y con ese credo yo puedo vivir la vida y enfrentar el juicio de Dios en toda la eternidad. Dios le bendiga.